Buenas tardes. Vamos a continuar con el eje temático que consiste en vulnerabilidades, contextos y necesidades en entornos familiares. Vamos a iniciar con la primer ponencia. Voy a decirles cuál es la dinámica, en este caso de la mesa. Van a tener 10 minutos para presentar sus resultados de la investigación. Les vamos a pedir a la persona que no esté participando que nos haga el favor de apagar su cámara y micrófono y solamente activar cámara y micrófono a la persona que vaya a participar. Después de que se termine la presentación de todas las compañeras, habrá un espacio para preguntas y me voy a permitir también presentar a las personas que me acompañan en la moderación de la mesa y como apoyo técnico. Está con nosotros la doctora Carla Guadalupe Córdoba Contreras de la Universidad de Sonora, que nos vamos a estar coordinando para la moderación de la mesa, y la doctora María Gregoria Carvajal Santillán, que es la persona que está como apoyo técnico y es la que va a estar al pendiente de lo que esté manifestándose en las redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook de la Universidad de Sonora y bueno, iniciamos. Me voy a permitir presentar a la primera ponencia que se titula Condiciones socioeconómicas de madres solteras jefas de familia, consideraciones para analizar su doble presencia. Esta ponencia fue elaborada de manera colegiada por la doctora Leonor Tereso Ramírez, la doctora Luz Mercedes Verdugo y la doctora Teresita del Niño de Jesús Carrillo Montoya. Voy a leer el currículo sintetizado, claro, de la doctora Leonor Tereso. Ella tiene el grado de doctorado, es maestra de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las líneas de investigación de la doctora Tereso es género, pueblos y comunidades originarias, jefaturas femeninas, procesos de empoderamiento. Algo que vale la pena resaltar de la doctora Tereso es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, cedo el uso de la voz a la doctora Tereso. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes. Voy a permitirme compartir mi presentación. Bien, bueno, como ya la doctora Mireya comentó, la ponencia se llama Características socioeconómicas de madres solteras jefas de familia, consideraciones para analizar su doble presencia. Y bueno, partiendo de que una de las grandes transformaciones a nivel familiar es precisamente la monoparentalidad, es decir, mujeres, madres solteras que pasan a ser cabezas de familia en sus hogares. Las madres solteras jefas de familia regularmente se les considera como grupos minoritarios, grupos vulnerables, incluso algunas como un grupo en exclusión. Sin embargo, también por otra parte es necesario resaltar que son mujeres que se autoconfrontan continuamente, que dialogan con otros actores y actrices sociales, espacios, tiempos, y que desarrollan habilidades, capacidades y estrategias para sobre todo conciliar sus actividades domésticas y sus actividades de trabajo remunerado. Por lo que para analizar la doble presencia de las madres solteras jefas de familia se consideraron tres vertientes. La primera, todo lo que implica la familia, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, el trabajo de afectos. En la segunda vertiente, la incorporación de estas mujeres al trabajo remunerado. Y la tercera, la que tiene que ver con el hecho de que ellas tengan que colectivizar, tengan que generar redes de apoyo, a veces institucionales, a veces vecinales, a veces familiares, para poder conciliar estos otros ámbitos en que se desenvuelven. Y bueno, la doble presencia considerándola como aquel aspecto en el que las mujeres principalmente estamos en dos espacios, quizá no físicamente, pero sí mentalmente. Y estamos conciliando a la vez esos dos espacios o a veces tres espacios en que nos movilizamos. Quienes trabajan el concepto de doble presencia, pues son regularmente Teresa Tors, Pilar Carrasquer, Vicente Borrás y otras autoras que también nos permitan analizar este concepto son Olavarría y Céspedes, Judith Astelarra, incluso el trabajo de Betty Friedan de Mística de la Feminidad, que nos también
ayuda a entender ese aspecto de conciliar estos espacios en que las mujeres nos estamos movilizando, ¿no? En este caso, las madres solteras jefas de familia. Y bueno, el diseño metodológico de esta presentación es que es un trabajo de carácter descriptivo explicativo con un enfoque cuantitativo. El método que se utilizó fue la estadística descriptiva y bueno, la técnica fue la encuesta descriptiva también. Y bueno, en cuanto al muestreo, se trató de un muestreo aleatorio simple. El espacio es una asociación de madres solteras unidas de Sinaloa que tiene aproximadamente 800 madres solteras afiliadas y están distribuidas a lo largo de todo el estado de Sinaloa mediante 15 coordinaciones. Para determinar la muestra al cual se le iba a aplicar la encuesta, pues se hizo este proceso operativo en el que resulta que se tenían que aplicar 63 encuestas. Las coordinaciones que se seleccionaron para aplicar estas 63 encuestas fueron en donde había mayor actividad de parte de las madres solteras jefas de familia. En este caso se aplicaron, de la encuesta 1 a la 8 se aplicó en el municipio de Guasave, de la 9 a la 17 en la Cruz de Lota y de la 18 a la 61 en el municipio de Guamuchil, teniendo entonces en total la aplicación de 63 encuestas. Y bueno, algunos de los principales resultados son las siguientes. En cuanto a las condiciones socioeconómicas, 41 madres solteras de las 63 asumieron la jefatura familiar. Las otras consideraron que uno de sus familiares, principalmente su papá, fue el que asumió la jefatura familiar, quedando ella en el papel de la hija y viviendo en el mismo hogar en este caso. 73% solo tiene 1 o 2 hijos en promedio, lo cual es significativo porque eso permite también una mayor conciliación entre el ámbito remunerado y no remunerado. Un aspecto también relevante a resaltar es que el 87.3% tiene hijos menores de edad, lo cual es un dato importante porque si tuvieran hijos mayores de edad, en el caso de algunas de ellas que lo tienen, pues con los hijos o hijas concilian también parte de la actividad doméstica, pero en este caso la mayoría tenía hijos pequeños, lo cual dificulta porque habría que buscar también espacios para el cuidado de los hijos e hijas pequeñas. 65.1 pues tienen una estructura familiar monoparental, sin embargo solo el 42.9 vive en un hogar monoparental, es decir, las otras, aunque se asumen como jefas de hogar, pues viven en espacios compartidos con otros familiares. 92.1% tiene como red principal de apoyo a su familia y en cuanto a los ingresos, pues más o menos oscilan entre 700 y 900 pesos semanales, lo cual significa que muchas de ellas realizan trabajos remunerados en el espacio informal o como trabajo independiente vendiendo algún alimento que ellas mismas elaboran. Y cuentan con un solo ingreso, lo cual significa que no cuentan con algún apoyo de gobierno. Otro aspecto importante es que sus trabajos están relativamente cercanos a sus hogares, lo cual también facilita la conciliación entre sus espacios familiares y laborales, más o menos entre media hora y 1 hora de traslado al trabajo. 39.7% pues trabaja turno completo. Y en cuanto al aspecto de tiempo libre, la mayoría no tiene alguna concientización de lo que implica realmente el tiempo libre, porque en la pregunta ellas contestaban que se dedicaban pues a actividades con los hijos, a jugar con ellos, y esto también es relevante porque entonces no seguimos sin visibilizar lo que es el trabajo de cuidados y el trabajo de afectos. Doctora Leonor, le quedan 3 minutos. Sí, en cuanto a algunas cuestiones conductuales, pues también hay avances significativos porque muestran iniciativa por contradecir el sistema heteronormativo. Hay reconocimiento de que el trabajo remunerado aporta, no remunerado, perdón, aporta también a la economía social. Reconocen también su capacidad de asumir la jefatura familiar. Y bueno, su doble presencia ocasiona la ampliación de brechas de desigualdad con respecto a hombres y mujeres en otras condiciones que sí pueden quizá negociar, sobre todo en el ámbito laboral, tiempos y recursos. Reconocen también que hay desigualdad salarial y bueno, también reconocen que hay una extensión de actividades domésticas en el trabajo remunerado debido a que la mayoría de ellas hace dentro del espacio
laboral, actividades que también hacen en el hogar o que están culturalmente asignados a los roles femeninos. Para cerrar, bueno, pues es importante considerar que esta categoría así ampliada como madre soltera, jefa de familia, pues permitió definir el perfil de las mujeres para profundizar en el concepto de doble presencia, que era lo que nos interesaba. Y bueno, también los resultados obtenidos de la doble presencia de las madres solteras jefas de familia evidencian que urgen estrategias por parte de las autoridades e instituciones políticas, sociales y públicas, generar oportunidades para los requerimientos de este grupo social, que si bien en el discurso se sigue diciendo que son un grupo minoritario, lo cierto es que no, porque según el Censo de Población y Vivienda del 2020, a nivel nacional, 33 de cada 100 hogares son reconocidos como familias en el que hay una jefa de familia. Esto significa que más o menos contamos con 11.474.983 hogares con jefatura familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Teres. Yo sé que los 10 minutos que se les da son insuficientes, pero ya tendremos la oportunidad de compartir otros resultados. Muchas gracias. Claro. Ahora voy a ceder el uso de la voz. La siguiente ponencia se titula Crisis sanitaria, escenarios de reproducción en familias de jóvenes universitarios en situación de confinamiento. Esta ponencia también fue elaborada de manera colegiada por la doctora Ruth Lomelí Gutiérrez y la doctora Norailda Fuentes León. Voy a permitir leerme un poco sobre el currículum demasiado sintetizado de la doctora Ruth. Ella tiene grado de doctorado, es de la Universidad Veracruzana. Las líneas de investigación de las doctoras es procesos de intervención, técnicas de intervención en familia y género. Otros datos relevantes del currículum de la doctora Ruth Lomelí y la doctora Norailda, bueno, ellas son integrantes del cuerpo académico Intervención en Trabajo Social, y dentro de los trabajos que ellas han publicado podemos mencionar algunos de ellos, pero por espacio me voy a permitir nada más decirles de qué academias son integrantes las dos doctoras. Son integrantes de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y también integrantes de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. Cedo el uso de la voz a la doctora Ruth Lomelí. Gracias. Muchas gracias, doctora Mireya, por su presentación, y también a la Red Nacional de Trabajo Social y Familia por la oportunidad nuevamente de compartir pues el trabajo académico que hacemos en colaboración con la doctora Norailda Fuentes León. Esta vez vamos a presentar crisis sanitaria, escenarios de reproducción en familias de jóvenes universitarios en situación de confinamiento. Es un hecho para todos que la crisis sanitaria originada por el COVID-19 pues generó toda una serie de dificultades muy importantes en las relaciones y en nuestras vidas cotidianas, particularmente dentro del contexto de estudio, pues nos llevó a un estado de confinamiento, ¿verdad? Y también una fuerte crisis a nivel del país, una crisis económica. Pareciera que no, pero la actividad escolar es una actividad que incide de manera muy significativa también en el desarrollo y de las actividades económicas de nuestro país, ¿no? Bajo ese contexto, bueno, se da la mirada a hacer un estudio sobre las estrategias y las formas de reproducción cotidiana que se dan en las familias de los jóvenes universitarios dentro del marco de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, lo cual se generó la oportunidad para poder desarrollar pues este estudio. El punto de partida pues tenemos desde la Secretaría de Educación Pública que en el momento del estudio 4,5 millones de estudiantes de licenciatura estaban en condición de confinamiento. También encontramos este deterioro de las actividades económicas, la pérdida y disminución muy importante de empleos, de acuerdo al INEGI en el año 2020 de 13.2 millones de personas disponibles para trabajar en junio, 5.6 millones
pues dejaron de hacerlo debido a la suspensión temporal de su trabajo y sin recibir algún pago, digamos, por alguna otra fuente que pudiera proveerlos, ¿no? Encontramos también que algo muy interesante, el dato que nos da la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI, donde podemos nosotros observar que de los estados en donde están las universidades y los estudiantes de los cuales fueron sujetos de estudio, podemos ubicar al estado de Veracruz como la entidad que menos recursos pudo tener para poder recubrir los rubros que ese instituto, digamos, evalúa como parte de los gastos de subsistencia en los hogares. Veracruz es el de menos recursos, el de mayor recursos es Nuevo León, y en términos muy particulares sobre los gastos relacionados para el cuidado de la salud, pues encontramos al estado de Durango, que representa el de menor inversión en este tipo de gasto, y el de mayor, el estado de Sinaloa. Con respecto a datos muy importantes, Coneval también nos prevé de una serie de aspectos económicos relacionados particularmente para este caso, el gasto que se tiene por persona diario y en la cuestión del consumo de la canasta básica, ¿no? Y nos marca que un 58.71 pesos por persona es lo que en esos momentos de confinamiento al 2021 se estaba dando, y de 1,760.23, pues un valor mensual en la línea pues de pobreza extrema y urbana, ¿no? Particularmente haciendo énfasis en ese sentido. Ruiz nos aporta que si bien las medidas de distanciamiento social, la tasa de ocupación en este sector fue de 23.5% de la población ocupada, se refiere a la población económicamente activa, así la subocupación y el tamaño del sector formal conjugan en un escenario de precarización del empleo y empobrecimiento de amplios sectores de los trabajadores de México y desde luego de sus hogares, ¿no? Se puede afirmar que la crisis sanitaria y las medidas preventivas obligó a las familias a la adquisición de recursos no usados habitualmente, como era el gel antibacterial, el cubrebocas, los sanitizantes, el cloro, que en estos tiempos precisamente cuando son más útiles para la prevención de la enfermedad, resulta que se escasearon, ¿no? Y sabemos ya de este juego de mercado, de guarda de los productos que tienen mayor demanda y que se encarecen, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues se van conjugando y van reproduciendo de alguna forma pues la situación de las familias y de los hogares de nuestro país. Las estrategias de familia han sido de alguna forma más estudiadas por Torrado, ha sido pues es una de las aportaciones más valiosas que se tienen en el estudio de esas categorías, y se menciona que se relaciona con la constitución y mantenimiento de las unidades familiares para asegurar la reproducción biológica, preservar la vida, desarrollar todas aquellas prácticas económicas y no económicas que son indispensables para la existencia de las unidades domésticas, y también para la optimización de las condiciones materiales y no materiales de existencia en la unidad y en cada uno de sus miembros. Bajo ese panorama, bueno, se hace un estudio de campo con un enfoque cuantitativo desde el marco de los estudios multicéntricos sobre las familias, dentro del marco, ya lo había mencionado, de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia, ¿verdad? En los alumnos de licenciatura de Trabajo Social en tiempos de COVID-19, y que sirve como un marco de investigación muy generalizado, ¿no? Por el diseño, es un diseño descriptivo y transversal, y la población de estudio pues alcanza pues un estudio de 1,330 estudiantes de diferentes universidades, como son la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Sonora, de Yucatán, del estado de Durango, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios Interdisciplinarios. 9 instituciones de educación superior
con estudiantes de trabajo social. El instrumento utilizado ha sido diseñado por los investigadores e investigadoras de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia y está integrado por un cuestionario que ha permitido recuperar las situaciones sociodemográficas a través de respuestas de opción múltiples, de jerarquización y de un conjunto de escalas cuyas respuestas permiten evidenciar grados de intensidad en términos de frecuencia, acuerdos o desacuerdos. Y dadas pues las condiciones en las que vivimos, pues fue sí. Bueno, me paso a la cuestión de los recursos. Sí, y bueno, porque le quedan, doctora, disculpe, le quedan 3 minutos. Sí, muchas gracias. En términos de la estructura, sí que hacer énfasis que la estructura familiar está visto de acuerdo a las aportaciones de pliego, que hace un estudio sobre esta categoría y alude y recupera algunas condiciones muy importantes, como que aludir a la estructura familiar es hablar sobre las dinámicas de autoridad, marco normativo de derechos y deberes, parentalidad, procesos de estabilidad y transición, sistemas básicos y complementarios. En el caso de nuestra población de estudio, tenemos que las familias están compuestas en un sistema básico en un 80%, en sus sistemas complementarios en un 20%. Los ingresos económicos mensuales en las familias disminuyeron para un 41.4%, 41.2% solo a veces considera que los ingresos que han tenido pues son suficientes, casi nunca son suficientes, ¿no? Cabe resaltar también que dentro de esta categoría de prácticas económicas, el ingreso está por un solo proveedor, ¿verdad? Y además por un empleo de tipo fijo que corresponde a un 70.7%. Y ante la emergencia económica, los integrantes de las familias mencionan que ellos cooperan siempre y casi siempre cuando se requiere de alguna emergencia económica que se mantenga o se genere dentro del interior de la familia. Los arreglos de las familias, de acuerdo a Costa, plantea que desde la antropología social las estrategias de sobrevivencia privilegian el análisis de las relaciones entre la estructura y la organización interna de las unidades domésticas. Aquí encontramos que toman decisiones para resolver los problemas, casi siempre asignan responsabilidades a los hijos, ¿verdad? Y en términos de los conflictos, pues las familias en un porcentaje muy significativo, pues dicen que siempre y casi siempre hacen o tienen estas prácticas. Y ya como a conclusión preliminar de este estudio, tenemos que la conclusión preliminar de este informe pues permite observar como puntos importantes que estas reproducciones que se dan en la familia pues si bien están afectadas en términos de lo económico, hay una condición significativa, ¿verdad? Que hace resaltar en un solo proveedor la disminución de sus ingresos, la falta de dinero, un porcentaje mínimo casi siempre y siempre tengan la capacidad de poder ahorrar y un 65.9% se manifiesta positivamente satisfactorio, ¿no? En términos de los arreglos familiares se observan prácticas positivas, como es el caso de las frecuencias con las que se toman las decisiones y se asignan responsabilidades a los hijos, ¿no? Pues es todo. Quisiera haber hablado más, pero tenemos el tiempo, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ruth. Bueno, a partir de en este momento, la doctora Carla será la moderadora de esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno, hola, buenas tardes, primero que nada. Ahora es el turno de presentar a la doctora Mireya Patricia Arias Soto de la Universidad de Colima, licenciada y maestra en Trabajo Social con un doctorado en Educación, profesora de tiempo completo de la Universidad de Colima, misma que cultiva la línea de investigación de grupos sociales y la familia, quien hoy nos presentará la ponencia Efectos en la dinámica familiar cuando uno de los integrantes se contagia de COVID-19. Doctora Mireya, adelante. Gracias. ¿Me voy a permitir compartir pantalla? ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí, ya la vemos. Gracias. Ok. Bueno, vamos a iniciar.
La ponencia se titula Efectos de la dinámica familiar cuando uno de los integrantes se contagia de COVID. Esta ponencia fue elaborada de manera colegiada con el doctor César Alfredo González, el doctor Jesús David y la doctora María Gregoria Carvajal Santillán. Bueno, no voy a entrar en tema de lo que es el COVID, únicamente recordarles que la mayoría, de acuerdo a la OMS, la mayoría de las personas que se contagian de COVID, que es el 80% más o menos, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Y el 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, y solamente el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia, el choque septicémico, la tromboembolia y la insuficiencia multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. Otra de las cosas que hemos escuchado es que las personas que corren mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID son las que tienen más de 60 años, pero también las que padecen hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad y cáncer. Por lo tanto, cualquier persona a cualquier edad puede enfermar de COVID y presentar un cuadro también grave o morir, ¿sí? Las personas mayores son un grupo de alto riesgo, es verdad, ante el contagio. Sin embargo, no depende de su edad cronológica, sino por su situación biológica. ¿Sí? Bueno, esta investigación tuvo como objetivo general analizar los efectos de la familia cuando uno de sus integrantes se contagia de COVID, y fueron 3 objetivos específicos. El primero, identificar el número de integrantes de la familia contagiados por COVID de acuerdo a la edad y el rol que desempeña, y describir los efectos de la familia cuando uno de sus integrantes se contagia de COVID. Y el tercero, identificar las redes de apoyo sociofamiliares con las que cuenta la familia ante la presencia del virus. La pregunta de investigación es cómo se ve afectada la familia cuando uno de sus integrantes se contagia por el virus COVID-19. Fue una investigación cualitativa, el método fue fenomenológico, la técnica fue la entrevista estructurada, se entrevistaron 9 madres de familia de tipo nuclear, de los municipios de Colima, 4, y de Villa de Álvarez, 5, que son del estado de Colima. La entrevista fue cara a cara y fue una muestra por conveniencia. Me voy a permitir nada más resaltar el corte hasta el 1 de noviembre a nivel nacional. En este caso, los casos positivos acumulados eran de 3.808.205 casos y 31.463 defunciones. En el caso de Colima, los casos acumulados hasta el 1 de noviembre fueron 31.463 y defunciones 2.162. En Colima, los municipios de mayor contagio, y lo voy a decir en el orden, es Colima, Manzanillo, Villa de Álvarez y Tecomán. Bueno, en relación a los resultados, fueron 9 familias las que se entrevistaron. De esas 9 familias, fue un total de 33 integrantes de estas familias, de los cuales 22 personas resultaron contagiadas. Es importante mencionar que todos iniciaron una atención médica en casa. Hubo familias donde todos los integrantes de la familia se contagiaron de COVID y otras donde nada más fue una sola de las personas. De las 22 personas contagiadas, solamente 4 requirieron hospitalización, 2 fueron en hospitales civiles de la Secretaría de Salud y 2 del IMSS. Desafortunadamente, estas 4 personas que fueron hospitalizadas, las 4 fallecieron. Es decir, se recuperaron 18 y hubo 4 fallecimientos. Sin embargo, vale la pena resaltar que las personas que murieron sí tenían la vacuna completa, pero también, como ya lo mencioné anteriormente, tenían factores de riesgo, entre los que podemos resaltar la obesidad, hipertensión, diabetes, asma, problemas cardíacos y problemas renales. En relación a los efectos en la familia cuando uno de sus integrantes se contagia por COVID, bueno, se presentaban problemas de salud física, problemas de salud, en este caso psicológico, por el confinamiento y más por estar con personas contagiadas, tensión en las relaciones familiares al estar conviviendo con la persona contagiada y el estar tratando de hacerle los cuidados
que en este caso los expertos de salud nos están recomendando. Pero recordemos que también la mayoría de las casas que tenemos los trabajadores, pues son de interés social y ahí nada más hay 2 recámaras y un baño. Y también se dio tensión porque hubo familias donde hubo desempleo, entre otras cosas, ¿no? Los sentimientos que manifestaron en este caso las familias fueron sentimientos de miedo, estrés, angustia e incertidumbre ante esta enfermedad. Y bueno, también se presentó la supresión de acompañamiento a los familiares que son hospitalizados y los rituales fúnebres ante las pérdidas de seres queridos por motivos del COVID. Esto ocasionó pues impotencia y tristeza en este caso de los familiares, ¿no? Y bueno, otro de los efectos fue el desempleo y esto tiene que ver con el aspecto económico que lo vamos a ver más adelante. En este sentido, de las 9 familias entrevistadas, 7 tuvieron problemas económicos. Las 2 familias que no tuvieron problemas económicos son porque ambos cónyuges están en el sector educativo. Entonces, el sector educativo fue de los que no se vio afectado ni por recorte de personal, ni tampoco el pago de quincenas. No fue lo mismo con las demás, donde, por ejemplo, había familias que tenían negocios familiares y que sí se vieron afectados por el COVID ante el cierre de algunas cuestiones que no eran esenciales. Las empresas, algunas cerraron, hubo, en el caso de Colima, con el cambio de gobierno, pues hubo despidos también por problemas de recorte de personal del gobierno y pues también, vuelvo a repetirles, otro de los problemas que pasó aquí en Colima es que el recorte presupuestal pues llegó muy de pronto y no se pagaron quincenas, apenas se están cobrando las quincenas que estaban retrasadas y esto ocasionó que las familias manifestaran que tenían problemas económicos. Los motivos principales pues fue el pago del medicamento, acuérdense que les decía yo que estaban atendiéndose en casa, entonces pagaron médico, medicamento y todo esto, ¿no? En relación a las redes de apoyo, bueno, pues las principales fueron la familia extensa, los amigos de los cónyuges, los vecinos, y los tipos de apoyo fue proveer principalmente los alimentos y apoyo en el pago de atención médica porque fue particular. Dentro de las principales conclusiones a las que llegamos nosotros fue que la pandemia es un hecho inesperado, inusual y sorpresivo, por lo tanto también es un factor estresante que impacta en todos los niveles de vida, incluyendo la salud mental de la población en general, y ha provocado manifestaciones psicológicas como los trastornos leves de ansiedad, depresión y altos niveles de estrés. Una de las recomendaciones de la OMS es el aislamiento social y el distanciamiento físico, pero también esto ha ocasionado actitudes de negación, de ira, de estrés, temor, y esto afecta a las personas de manera directa e indirecta y por lo tanto está provocando deterioro en la salud mental. La pandemia genera angustia y miedo, pero también las noticias alarmantes que recibimos sobre el COVID pues nos lleva a sentir miedo, amenaza, soledad, y esto provoca en la persona emociones, como ya lo hemos mencionado, ansiedad, estrés, frustración y malestar debido a la incertidumbre de la situación, los riesgos de contagio y la sobreinformación a la que estamos expuestos. La incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento físico, pueden agravar la salud mental, en este caso de la población en general. El confinamiento, el distanciamiento físico y las diferentes medidas para evitar el contagio del coronavirus, bueno, pues son básicas para reducir la probabilidad de contagio, pero si esta situación dura más tiempo, pueden repercutir negativamente en la salud mental de la población. El COVID ha afectado todas las esferas de la vida humana y especialmente las relaciones familiares. El confinamiento obligatorio y las restricciones a la libertad individual inciden en forma directa en las relaciones de la familia. Ante la presencia del COVID-19 en uno de los integrantes de la familia, genera factores de riesgo respecto a la salud de los demás miembros de este grupo primario. Muchas familias, como les decía, viven en casas de interés social, la cual en su mayoría solo cuentan con 2 recámaras y un baño, lo que limita el cumplir con los criterios establecidos por el sector salud para brindar la atención médica en el domicilio a la persona que se infectó y evitar el contagio con el resto de los integrantes de la familia. Uno de los desafíos que se tiene desde la perspectiva del cuidado integral son que las acciones deben ser amplias, abarcando tanto a los individuos que se enferman como a aquellos que se han mantenido saludables o asintomáticos,
pero que son testigos de casos de familiares en los cuales la enfermedad se manifiesta en forma muy grave, corre el riesgo de morir o han fallecido. Muchas personas han perdido su empleo o han reducido su presupuesto. Por tanto, el COVID ha tenido un gran impacto en la economía familiar. Un minuto, doctora, por favor. Sí. Para muchos, el Internet y la tecnología digital se ha convertido en una herramienta importante en esta pandemia, ya que ha permitido que la familia seguir en contacto con la familia extensa, con los amigos y la comunidad. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que hay familias que tienen un acceso limitado a las tecnologías digitales en este caso y carecen de los conocimientos para explotarlos plenamente, con lo cual se ve aún más marcada la brecha digital que existe. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mireya Arias Soto por su intervención. Muy interesante su tema. Ahora es momento de ceder el uso de la voz a la doctora Erika Patricia Rojas González de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien trabaja la línea de investigación Salud Pública y Violencia. También es importante destacar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien nos presentará el tema Generación Diamante, desafíos y aspiraciones de jóvenes en contextos de pobreza. Doctora Erika, adelante. Gracias, muchas gracias. ¿Me permiten compartir la presentación? ¿O me pueden auxiliar y la tienen a la mano? Doctora, ya puede compartir. Ok. Permítame, tengo aquí un problema técnico. Comparto, acá la tengo. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Listo. Listo. Muchas gracias. Mil disculpas por estos minutitos. Bueno, esta presentación, esta investigación fue elaborada por el doctor Nemesio Castillo Viveros, también profesor investigador de la Universidad Autónoma Ciudad Juárez. ¿Me escucho, perdón? Sí, se escucha. Por mí, su servidora, y por el doctor Rogelio Rodríguez Hernández. Todos somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Perdón. No sé qué pasó ahí. Perdón. Bueno, esta investigación tiene como objetivo mostrar las capacidades de adaptación y superación de jóvenes en contextos de pobreza en las ciudades de Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Puerto de Veracruz, todo en el estado de Veracruz. Es menester mencionar que Veracruz es el cuarto estado más pobre de la República Mexicana. En primer lugar, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. El cuarto, como les mencionaba, y Puebla, ¿no? De hecho, tiene un rezago en la cuestión de pobreza, ¿no? Es importante mencionarles, perdón, ¿lo pueden avanzar? Bueno, que este proyecto de investigación fue financiado por la International Development Research Center of Canada, que se trabajó mediante una metodología mixta. Se realizaron 20 grupos focales, 46 entrevistas a profundidad y se levantó una encuesta donde participaron 311 jóvenes, perdón, de 15 a 34 años. Bueno,
Aquí nada más lo más importante de esta diapositiva es lo que nosotros llamamos la violencia, el cual este fenómeno o este concepto consiste en heredar un espacio, es cuando se hereda un espacio social con desigualdades sociales que limitan las oportunidades. Sin embargo, coexisten prácticas sociales que permiten superar ese contexto social. Como resultado de esta investigación, encontramos que a pesar de los problemas y desafíos que los jóvenes enfrentan en la familia, escuela o comunidad, es decir, su medio ambiente, algunos jóvenes trascienden en esas estructuras sociales, ¿no? Hay una movilidad social, ¿no? Este grupo de jóvenes los nombramos generaciones diamante. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, hay familias que viven en contextos de pobreza y algunos de sus integrantes superan el contexto de pobreza y exclusión social. Esta generación, bueno, la diferenciación la hace el tiempo, el esfuerzo que se invierte en la generación de capacidades y habilidades, ¿no? Habilidades técnicas, en un título universitario, etcétera. Puede ser que la diferencia para salir de esta exclusión social con la que se diría nace, ¿no? Parson, el fundador del funcionalismo, plantea que naturalmente el lenguaje y la transmisibilidad de la cultura abren la posibilidad de un desarrollo acumulativo del conocimiento o saberes empíricos, ¿no? En este artículo se abordó los procesos de juventud de manera diferenciada, la familia, la comunidad, o sea, insisto, el contexto de medio ambiente y la escuela, que dan algunos elementos culturales a estas juventudes, pero no son procesos determinantes. Siempre hay posibilidades de cambio y transformación social, ¿no? Esta movilidad que les mencionaba, mediante esta metodología, como ya les mencioné, mixta, cuantitativa y cualitativa. Tratamos aquí de mostrar los procesos donde las estructuras sociales no deben de ser vistas reproduccionistas, ¿no? Que reproducimos, ¿no? Construyen, pero también dan posibilidades de cambio. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados, los resultados. Los contextos donde se realizó el trabajo de campo están ubicados en zonas de pobreza y marginación. Mediante la aplicación de técnicas, insisto, cualitativas y cuantitativos, se pudo obtener información relevante acerca de distinguir y entender las dinámicas sociales de los jóvenes, ¿no? Por eso hicimos esta metodología mixta. Cabe resaltar que es importante señalar como pieza fundamental que no nos fuimos por un solo método para precisamente excavar ahí la raíz, ¿no? Bueno, se encuestaron un total, ya lo he mencionado, de 311 personas en el primer semestre del año 2019, antes de la pandemia. Estaría importante hacerlo después de la pandemia, porque creo, como he estado escuchando anteriores, mis compañeras doctoras ilustres también, cómo ha habido cambios, ¿verdad? Y bueno, sería importante realizarlo en estos momentos, o bueno, posterior a la pandemia, ¿no? 2022-2023. Bueno, las encuestas se aplicaron en el nivel secundaria, preparatoria y universidad, y en relación con el sexo de las personas encuestadas, encontramos que el 50.5 fueron hombres, mientras que el 47.6 fueron mujeres, ¿no? Nos pasamos a la tabla y ahí está lo que les menciono. Aquí es importante que primero muestro, el texto y después demarco las tablas. Siguiente. En relación con la edad, la media fue de 17.9 años, la mediana 18. Bueno, en lo particular se encontró que el 16.7 tenía 15 años, el 9.3 dijo que cumplió apenas los 16, mientras que el 9% comentó tener 17, el 28.9 había cumplido los 18, y muy importante, el 32%, pues lo que fue el más, fueron de 19 a 23 años. Aquí está la tabla, siguiente.
Bueno, igual Le del quedan total. 3 minutos, doctora. Ok, bueno, nos vamos a las conclusiones, que es la antepenúltima diapositiva. Bueno, más o menos de lo que les decía cuantitativamente, bueno, aquí vemos las conclusiones. Bueno, también las tablas que se muestran, pues obviamente es cuantitativo. En lo cualitativo nosotros encontramos así tal cual la narrativa de los jóvenes encuestados, que ellos tenían unas ganas de salir adelante, de ya no reproducir lo de sus padres, ¿no? Que muchos se quedaron entre primaria y secundaria. Máximo era la secundaria, y también hablaban de un poder adquisitivo que los diferenciaba de los demás, ¿no? Entonces, las conclusiones, el contexto social, político, económico y cultural donde se desarrollan las juventudes es fundamental para la construcción social como sujetos. Sin embargo, no se determinan las decisiones y las aspiraciones. Afortunadamente, diría yo, las estructuras sociales dan posibilidades de cambio, siempre estarán abiertas para su modificación, como esta generación diamante, ¿no? Es cierto que los contextos de mayor vulnerabilidad, las posibilidades de éxito serán relacionadas a las aspiraciones culturales, lo que en una clase social puede ser considerada como éxito, en otra clase social no lo es. De esta manera debemos entender que por cultura es que se tienen múltiples representaciones al final, pero al final lo que importa es la construcción de lo que es la calidad de vida, ¿no? El mundo social está mediado por procesos subjetivos, es decir, de interpretación, de aspiraciones y decisiones que serán colectivas, pero también individuales. El concepto aquí de violencia, de los que les mencionaba, lo consideramos pertinente porque da cuenta de los contextos donde se crean y recrean las prácticas sociales, el lenguaje, la cultura y la religión son procesos aprendidos que se convierten en acciones cotidianas. Es un proceso de aprendizaje de estructuras sociales que no únicamente se habla de la transmisión de la cultura, lo que decíamos de padre e hijos, ¿no? Sino son estructuras sociales desde la formación de la civilización. En lo particular, cuando hacemos referencia a la generación diamante, es aquellos jóvenes que son capaces de generar cambios y crear nuevas estructuras sociales. No estamos pensando en las generaciones de diamantes en términos de logros económicos de éxito social, sino lo que estamos encontrando es que este grupo de jóvenes tiene la capacidad para innovar procesos sociales. Consideramos que es el nombre apropiado para decir que tienen características propias que les permiten transformar las estructuras sociales. Gracias. Agradecemos a la doctora Erika Patricia Rojo. Ahora es turno de presentar el tema de investigación, bueno, el tema de exposición, efectos del confinamiento en la pandemia del COVID-19 en mujeres con hijos estudiantes menores de 15 años del fraccionamiento La Riviera del municipio de Mazatlán, Sinaloa, por la licenciada en Trabajo Social y psicóloga Olga Patricia Pompa Acevedo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya línea de investigación es trabajo social y cultura comunitaria. Doctora, adelante. Le comparto la presentación.
Damos el uso de la voz a la doctora Olga Patricia Pompa Acevedo, por favor. Buenas tardes, la tienen desactivada. Pide que por favor le activen el audio. Ella misma puede activar su audio. A ver. Pedimos una disculpa a quienes nos acompañan a través de vía Facebook. Tenemos un par de fallas técnicas. Solicitamos aquí atención con la doctora Olga Patricia Pompa Acevedo. Un momentito, por favor. Nada más tiene que activar su micrófono. Olga, ya tiene los permisos autorizados. La licenciada Olga tiene disposición para encender su micro. No sé, quizá si pueda cambiarse a otro ordenador o a otro teléfono, porque el problema técnico no es de aquí del Zoom. O no sé si la doctora María Esperanza pudiera continuar con la presentación, por favor. Listo, ya lo logré. Muchas gracias y me apena mucho este atraso. Mil disculpas a todos y a todas. Gracias. Ok, bueno, pues rápidamente, pues mi tema, efectos de confinamiento en la pandemia de COVID-19 en mujeres con hijos estudiantes menores de 15 años de edad del fraccionamiento La Riviera. Si me da la siguiente, por favor. Sí, en el planteamiento se identifican aspectos importantes que han cambiado en la vida familiar a raíz del confinamiento a nivel nacional, que recientemente ocasionó la pandemia de COVID. Dentro de las familias de estos menores de edad y derivados del confinamiento, pues están experimentando cambios en lo que venían siendo la vida cotidiana, transformando así la vida cotidiana con una nueva normalidad, sobre todo en la enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. Ok, el objetivo pues dar a conocer hechos de cómo están enfrentando las familias esta situación y los efectos que está dejando esta modalidad de la educación a distancia por el confinamiento. Siguiente, por favor. Ok, en el escenario del marco teórico se desarrolló justamente con la información que se vivía en ese momento y lo que informaban los diferentes medios de comunicación. Había interés de estar informados cada día, sobre todo a finales de marzo del 2020, que fue cuando se estableció aquí en México la emergencia sanitaria frente a la epidemia. Durante este periodo, pues se determinaron actividades económicas esenciales y no esenciales. Se empezaron a aplicar conceptos como el distanciamiento social, cuarentena, y como una medida extrema el confinamiento. Se hizo pues necesario el trabajo desde casa,
las clases a distancia, el cierre de aquellas empresas y establecimientos no esenciales ocasionó desempleo y pues se vino una crisis económica, además de darnos a conocer los índices de contagio mediante la implementación de semáforo epidemiológico COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al distanciamiento social, hubo cierre masivo de empresas, establecimientos para evitar la interacción entre personas y por ende los contagios, como todos sabemos. Siguiente, por favor. Pues la cuarentena fue y ha sido necesaria para la recuperación de aquellas personas que lograron estabilizar su salud y evitar un aumento de los casos de COVID. Bueno, no así aquellas personas que por desgracia fallecieron. Siguiente, por favor. Debido a la aceleración de los casos de COVID, las autoridades de salud y gobierno finalmente convocan en nuestro país a un confinamiento cuya estrategia era reducir las interacciones sociales con el distanciamiento social y la implementación y socialización de los protocolos de higiene. En el contexto familiar, el cierre de escuelas aumentó un rol más al trabajo doméstico. Al respecto de la enseñanza-aprendizaje, se dio desde casa. Y es importante mencionar que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el nivel educativo de los padres y el estatus socioeconómico del hogar son parte determinantes en el involucramiento de los padres en el aprendizaje y progreso de los estudiantes. Sí, gracias. Bueno, pues esta investigación, pues un enfoque cuantitativo, no experimental, como técnica se aplicó una entrevista estructurada y la observación. Como apoyo al formato de escala de ansiedad de Hamilton. Las participantes pues son madres que viven en dicho fraccionamiento. Este fraccionamiento pues está formado por casas de interés social, donde se trabajó una muestra de manera aleatoria. Y es importante mencionar, esta investigación se llevó a cabo en el mes de octubre de 2020. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las preguntas que vamos a ver a continuación en una serie de gráficas. Siguiente, por favor. Sí, aquí vamos a apreciar el último grado de estudio de las participantes. Se encontró que el 33% que representaban, a 10 de ellas, contaban con un nivel de preparatoria y técnico. Un 30% que representaban a 9 de ellas, del nivel secundaria. El 27% representaba a 8 de ellas de nivel licenciatura y posgrado y un 10% que eran 3 de ellas el nivel primaria. Siguiente, por favor. Dentro de la ocupación de las entrevistadas tenemos que el 100% obviamente reúnen la característica, que son amas de casa. El 53% de ellas solamente se dedican al hogar. El 37%, además de ser amas de casa, tienen una jornada laboral y el 10% son amas de casa y se autoemplean. Siguiente, por favor. Sí, se les preguntó a los participantes cuántos hijos estudiantes tenían menores de 15 años de edad. El resultado fue que 16 de las participantes, que equivalen al 53%, tienen 2 hijos de edad escolar. 13 de ellas equivalen a un 44% con un hijo en edad escolar, mientras que una de ellas, que equivale al 3%, con 3 hijos de edad escolar. En lo que se refiere al 53%, hay una relación con Curiel Yasmín que señala que las clases en línea han sido un proceso complicado para las madres trabajadoras que tienen más de 2 hijos en diferentes grados escolares, pues cada uno de ellos requieren el acompañamiento de un adulto. Cuestión que coincide con la manifestación que hacían las entrevistadas en el momento de... Le quedan 3 minutos. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a qué aspectos importantes de tu vida familiar han cambiado a raíz del confinamiento, se les pidió que marcaran una o varias opciones de acuerdo a su estilo de vida. Se encontró que 27 participantes respondieron que en sus familias se vieron afectadas en el aspecto del entretenimiento, 26 en aprendizaje de sus hijos, 23 en la economía e higiene, 20 en alimentación y 19 coincidieron que la alimentación y salud. Siguiente, por favor.
¿Qué situación se consideraba que estaba causando más ansiedad? Bueno, pues coincidentemente las 27 participantes que en la gráfica anterior coincidieron que su vida familiar, el entretenimiento había cambiado, estas mismas coincidieron en esta gráfica que el encierro les causaba ansiedad. Después de esa respuesta, que fue la más popular, perdón, le sigue las clases en línea, tareas, economía, desempleo, pánico, pánico a contagiarse, perdón, de COVID y no contar con las herramientas necesarias para que sus hijos tomen clases. Siguiente, por favor. Bueno, pues esta gráfica nos muestra las chicas que estaban preparadas para la enseñanza-aprendizaje de sus hijos. El 53% dijo que no y el 47% mencionó que sí. Siguiente, por favor. ¿Cómo te has organizado en tu hogar y la familia para que tus hijos tengan lo indispensable? Bueno, pues esto se encontró que hubo hogares donde ya contaban con todo, como venían siendo computadoras, tablets, celular inteligente, impresoras, internet. Y el polo opuesto es que también había hogares donde se las ingeniaban para salir adelante, aunque no contaban con lo necesario. Igual hubo hogares en donde tuvieron que hacer ajustes y se vio como prioritario el pago del internet. Siguiente, por favor. Bueno, al aplicar la escala de Hamilton, tenemos que de las 30 participantes, los síntomas que más prevalecieron fueron los síntomas leves, representados con un 50%, el síntoma moderado con un 27% y el síntoma severo con un 23%. Bueno, pues en la vida de estas familias el factor económico es fundamental porque de ahí se deriva un porcentaje destinado a la educación escolar, comunicación, alimentación, salud e higiene. El internet se ha vuelto de primera necesidad, al igual que algunos dispositivos electrónicos que han dejado de ser parte del entretenimiento. Ahora es una herramienta indispensable en el aprendizaje. Además, ha sido el interés de conocer y han tenido el interés de conocer y de usar nuevas aplicaciones. Sin embargo, para algunas familias es difícil por la cuestión del desempleo y la economía. Y pues el confinamiento ha generado ansiedad, principalmente por el encierro, que lo consideran como algo malo, ya que está asociado con un castigo, como cuando te portas mal y no te dejan salir, afectando pues con esto la salud emocional de algunos miembros de la familia. También esto les permitió a los vecinos tener más acercamiento, más convivencia y nuevas formas de organización. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Olga Patricia, por su presentación. Sin duda muy interesante su intervención también, al igual que la de todos los demás ponentes. Es momento de dar paso a preguntas y comentarios por parte de la comunidad que nos acompaña desde la vía Facebook Live. Hay una pregunta que si hay manera de responderla brevemente, lo agradeceríamos. Pregunta uno de los asistentes si la generación diamante encuentra su apogeo en una edad en específico de las personas como la infancia o la adolescencia. Bueno, esta pregunta es para mí, ¿verdad? Sí, claro, mira, lo que encontramos que es en la adolescencia, es cuando en esta generación de diamantes se empieza a formar, bueno, lo que nosotros, a formar esa mentalidad, ¿no? De cambio, de esa estructura social. No lo dicen tal cual, ¿verdad? Obviamente, pero ya desde la adolescencia quieren esa movilidad social, quieren ese cambio en ellos. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctora Erika. Es así como finalizamos la séptima mesa de intervención y ponencias, agradeciendo su asistencia a la presente. Por motivos de tiempo, les comentemos nada más que la constancia se les hará llegar una vez concluya el evento, se les hará llegar un enlace donde podrán descargar las constancias de participación y asistencia. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias a todos los ponentes y a quienes nos acompañaron a través de Facebook Live.
Bonita tarde.